Muy buenas tardes. Dios me les continúe bendiciendo. Bueno, ustedes ya saben, un gran placer para mí poder predicar y compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, como ya anunció mi hermana Zuli, hoy vamos a seguir la continuación del mensaje anterior, del domingo antepasado, donde estuvimos hablando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la triunidad de Dios, preciosa, muy conocida en la cultura, en el lenguaje evangélico. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, con tres funciones diferentes, pero trabajan en armonía. Pero yo les hacía referencia que de estas tres personas, porque el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo también es una persona. No es una paloma, no es un fuego, no es un aceite, no es una energía, es una persona. Y les decía que de esas tres personas, la menos conocida en la cultura y en la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso me he propuesto compartir con ustedes estos mensajes donde he venido destacando y resaltando la trascendencia del Espíritu Santo en toda la historia bíblica, en toda la historia sagrada, en toda la historia de la humanidad. Desde el Génesis, capítulo 1, recuerdan, la tierra estaba un caos, desordenada y vacía, pero allí estaba el Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Incubando la vida, moviendo las aguas. Y las aguas sin movimiento no tienen vida. Bueno, así fui llevándoles hasta llegar al momento del sacrificio de Cristo. Cristo muere por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él es sepultado, pero al tercer día resucita, y resucita por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que levantó a Cristo de entre los muertos. ¡Amén! Y que aquí está con nosotros para también impartirnos vida. De ahí la gran importancia que tiene el Espíritu Santo para el Evangelio también, para la iglesia. Miren, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. No sirve para nada el Evangelio. Si no hay resurrección, no hay salvación. ¿Y quién es el responsable de la resurrección de Cristo? El Espíritu Santo. Allí terminamos, allí concluimos, ¿verdad? Hasta allí dejamos, haciendo ver también la importancia del Espíritu Santo en la iglesia para poder cumplir la gran comisión, hacer discípulos, ser testigos de Él. Cuando Él le dijo, y recibiréis poder, Hechos capítulo 1, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los llanos, hasta La Palma, hasta Canarias, hasta España, hasta los confines de la tierra. Bueno, eso también creo que lo mencioné el domingo pasado, el antepasado. Hoy vamos a continuar haciendo ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada creyente para poder cumplir el propósito de Dios. Repito, voy a insistir en esto, en la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede cumplir el propósito que tiene Dios con tu vida. Así de importante. Dios te ha traído hasta aquí. Eres evangélico. Has creído en Jesucristo. Y la cosa no se queda allí. Dios tiene un propósito con tu vida. Pero ese propósito no se podrá llevar a efecto, no tiene éxito, no se puede llevar adelante, no se puede cumplir sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a permitirme repetir los dos versículos que leyó mi hermana Zuli, por favor, David. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos hace ver aquí el propósito de Dios. Aquí habla claramente el propósito de Dios que tiene con tu vida. Y dice así, porque a los que antes conoció, como a ti como a mí, a los que nos conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Para que tú fueras hecho conforme a quién. Conforme a la imagen de Jesucristo. No es cualquier cosa, pero ese es el propósito que tiene Dios con tu vida. Me encanta, me gusta mucho que estén los jóvenes.
y que ellos sepan desde muy temprano que Dios tiene un propósito hermoso con ellos, y es conformar tu vida conforme a la imagen de Jesucristo, que te parezcas a Cristo, ¿sí? Para conformarte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Efesios ratifica, confirma aún más esto, que el mismo apóstol Pablo escribe en esa carta, hasta que todos, nosotros, todos los que estamos aquí, lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una humanidad perfecta, hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, lleguemos a qué aún, a ser qué, un varón perfecto, una mujer perfecta, perfectos en la plenitud de Cristo. Podemos alcanzar esa perfección. ¿A qué medida? A la medida y a la estatura de Cristo. Esa es la medida, que lleguemos a eso. Ahora, ¿estamos claros? Sin la ayuda del Espíritu Santo, esto no es posible. Nada. Con nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr. Y ese ha sido el gran error de la iglesia evangélica, de muchos cristianos. Pretender llevar una vida que le agrade a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso no se puede. Con el esfuerzo humano eso es imposible. No basta decirle a la gente que están en las bancas, mire, eso no le agrada a Dios. La mentira no le agrada a Dios. El adulterio no le agrada a Dios. La fornicación no le agrada a Dios. Eso no es suficiente. Ellos lo saben. Muchos lo saben, pero siguen incurriendo en sus faltas. ¿Por qué? Porque sus vidas no están controladas por el Espíritu de Dios. Porque sus vidas todavía no las dirige, no las conduce el Espíritu Santo. De allí creo que este mensaje es muy importante. ¿Sí? Porque tiene que ver con ese propósito eterno, conformarnos a esa humanidad perfecta. No solamente la iglesia necesita de esa humanidad perfecta. La humanidad, hermanos, el mundo, mi país, Venezuela, necesita eso. España, Europa, el mundo entero necesita de esas personas. Mi hermana Zuli decía, estos jóvenes son la esperanza. Claro, en Cristo y con la bendita ayuda del Espíritu Santo. Voy a proseguir. Entonces ya estamos claros cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Sí, llegar a eso. Y cuando digo esto de transformar nuestras vidas, Dios quiere transformar tu vida, tiene que ver con transformar tu carácter, tus pensamientos y tu conducta. Ahí va Dios, exactamente. ¿A transformar qué? Mi carácter. Dios quiere transformar tu carácter. Él necesita que cambies tu manera de pensar. Él quiere transformar tus pensamientos y transformar tu conducta, tus acciones, de tal manera que reflejes la naturaleza de Cristo. De tal manera que reflejes el amor de Cristo. El mundo necesita eso. Personas que reflejen el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, el amor de Cristo, la santidad de Cristo. El mundo se derriba porque sus líderes han fracasado, le fallan. Ya la política no es mucho una esperanza para cambiar los países. Los líderes fallan y fracasan cada vez más, envueltos en corrupciones, fallas, que sin la ayuda del Espíritu Santo no hay esperanza para este mundo. De allí pues que tenemos este reto por delante, reflejar la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, el amor de Cristo y la santidad de Cristo. La gente se van a dar cuenta, eres diferente. ¿Por qué? Porque lo veo que él tiene una conducta diferente, piensa diferente, refleja algo que no reflejan las otras personas. ¿Y qué es lo que refleja? El amor de Dios, la naturaleza de Cristo. Pero eso no es automático. Eso no es automático.
Eso amerita un proceso de rendición, de entrega. Así como un día ustedes tomaron la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, gloria a Dios por eso. También llega un momento cuando te toca decidir que le vas a rendir tu voluntad al Espíritu Santo. Que te rendiste a Él, que te sometes a Él y le dices, ya yo no quiero que la carne, estos deseos de la carne, del viejo hombre sean gobernando mi vida. Quiero que tú me gobiernes. De aquí en adelante toma tú la dirección de mi vida, Espíritu de Dios. Puedes hablar con Él, Él te oye, Él es una persona, Él está atento. Y Él sabe cuando lo tomas en cuenta, qué tanto tomas en cuenta al Espíritu Santo en tu vida. Y te digo, por experiencia, que Él se resiente cuando no le das la debida participación en tu vida. Cosas que no tendrían por qué causarte tanta tristeza, tanto dolor y tanto fracaso, y que Él te ve fracasar por no pedirle ayuda a Él. Pero eso es hasta hoy. Diga, eso es hasta hoy. Porque he venido aquí en la decisión firme de entregarle la conducción de mi vida al Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, porque si tan cierto es que Dios quiere transformar tu vida a la imagen y a la estatura de su Hijo Jesucristo, tan cierto también es que tenemos una fuerte oposición. Tenemos opositores, como leíamos ayer el libro de Nehemías. Hay una fuerte oposición. Hay una naturaleza que todavía está latente, que tiene vida. Una naturaleza pecaminosa, una vieja naturaleza que se va a oponer y que se opone. ¿Pero con qué contamos? Contamos primeramente con la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Contamos con la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne, para poder vencer esa vieja naturaleza que con frecuencia nos hace quedar mal en el hogar, en la familia, en el trabajo, con amigos, con vecinos, con personas. Con mucha frecuencia este viejo hombre, esta vieja naturaleza y estos deseos carnales nos han hecho quedar mal, muy mal, hasta tal punto que llegan a hablar mal de nuestro Salvador y de la obra del Evangelio. Pero eso es hasta hoy. ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Cuál es el consejo bíblico para que se pueda lograr el propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, vamos a atender el consejo que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, los versículos 16 al 24. Gracias, David, que hoy sí puedo leer muy claro. Hoy sí leo bien. Bueno, dice así, empezamos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, la versión creo que la Biblia de las Américas dicen anden en el Espíritu y no van a satisfacer, en consecuencia no satisfaréis los deseos de la carne. Una consecuencia, si ustedes andan en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Eso sí es automático. Si te sometes al Espíritu, entonces automáticamente no vas a ser dominado por los deseos de la carne, ¿sí? Porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Nuestro deseo es agradar a Dios. Yo sé que nuestro más profundo deseo es agradar a Dios. Cuando uno recibe a Cristo, está ese deseo de llevar una vida que le agrade a Dios. Pero tenemos esa realidad, esa oposición. Pero este es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Sencillo, muy claro. ¿Cuál es? Sométanse al Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Y eso es una decisión. Eso tú lo decides. Le pides, le hablas, quiero que ahora tomes, me someto al Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo de aquí en adelante sea el que dirija mi vida. Y eso uno lo confiesa diariamente.
en cada momento, en cada circunstancia. Porque si no hay esa batalla que aclara el apóstol Pablo. Seguimos, David. Pero, aquí está, pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, entonces ya no están bajo la ley. Si ustedes son guiados, tan rápido no, David. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, si sus vidas las guía el Espíritu Santo, ustedes no van a estar bajo la ley que es condenatoria. La ley condena, la ley nos condena. Pero si el Espíritu Santo nos guía, como no nos domina la carne, entonces ya la ley no está sobre nosotros. Sí, porque somos libertados de la ley del pecado y de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo el Espíritu de vida. Ahora sí, adelante, David. Ahora pasa el apóstol Pablo a hacer una categorización. Él empieza a categorizar los deseos de la carne con los que nosotros nos enfrentamos. En algunos de nosotros, unas son más evidentes que otras. No a todos nos domina por igual estos deseos. Pero en alguna de esas categorías estará tu situación. Te verás allí, pero igualmente puedes tener la victoria si te sometes al Espíritu Santo. Y empieza estas categorías. Cuando por lo general hablamos de los deseos de la carne, uno generalmente piensa en la parte sexual, en las inmoralidades sexuales, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Pero eso va más allá, por eso aquí está una categoría de esos deseos de la carne, y empieza por esa categoría donde están la parte sexual, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia y toda esa vida de libertinaje sexual. A algunos les afecta mucho esta área, ¿sí? La parte sexual. Tienen esa lucha con la parte sexual. No importa los años que se haya tenido, sea un líder, sea no, sea pastor, pero algunos luchan mucho con esa área. Y lamentablemente, la experiencia es que aún siendo y ocupando puestos de liderazgo, esa parte de la sexual ha traído graves derrotas en los ministerios. Pero entonces aquí está la salida. Lleven una vida sometida al Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y así esas obras de la carne no nos van a dominar. Otra categoría, esta es otra categoría ahora. Otros son afectados más por esa parte de la idolatría y de la hechicería. Tienen una seria inclinación hacia los ídolos. Aún con tiempo en el Evangelio se les nota una inclinación hacia la idolatría, una inclinación hacia la parte de la adivinación por querer saber el futuro. Y entonces acuden a esa parte de la hechicería, de la adivinación, y fácilmente caen en la idolatría. Y saben ustedes que esos espíritus están muy ligados. La parte de la inmoralidad sexual con la idolatría. Están muy ligados en ese mundo espiritual. Parece que son familiares. Luego hay otra categoría en la parte de las relaciones personales. Otros fallan más, es ahí. Esa es su debilidad en la parte de la relación personal. Les cuesta poder tener una paz, una armonía con las gentes. Casi que no tienen amigos. Es la enemistad, el pleito, la ira, el enojo, las contiendas y disensiones. Son un serio problema en la iglesia para poder lograr la armonía en los grupos, al punto de llegar a dividir las congregaciones por los pleitos, por las enemistades. Son dominados por eso. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, domine nuestras vidas. Consciente de esta realidad,
Una de las cosas que yo le pedí al Señor allá en Venezuela, cuando estaba al frente de la iglesia, empezando la iglesia, yo le dije, Señor, ten misericordia de mí y dame una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque cosa difícil para un pastor es pastorear una iglesia que esté en los deseos de la carne. Muy difícil. Es mucha angustia, muchos problemas. Pero qué alivio cuando la iglesia es conducida, es guiada, es llena del Espíritu Santo. El trabajo se alivia mucho, hermano David. Es muy aliviado. Y por eso yo le pedí al Señor, dame una iglesia, pero con creyentes llenos del Espíritu Santo, llénalos del Espíritu de Dios. Porque yo sé que entonces ya no van a estar luchando con esas situaciones y no van a venir al pastor. Pastor, hay con esto otro, las disensiones, los pleitos, las divisiones y toda esa cantidad de cosas. Herejías, continuamos, otra categoría. Las envidias, esto es horrible, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La lista no termina ahí. La lista no termina ahí. Y cosas semejantes a esta. Aquí viene la advertencia y amonestación. Esto es tan delicado porque él afirma claramente, categóricamente, acerca de la cual él los amonesto, como ya se los había dicho antes, que los que practican esas cosas, adelante David, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. No entrarán en el reino de Dios. Así. Por lo tanto, esto es urgente, es necesario que el Espíritu Santo llene tu vida, conduzca tu vida y dejes de practicar lo que tú sabes que hasta ahora has estado practicando y que no le agrada a Dios. ¿Sí? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el versículo 24, David. Bueno, vamos a continuar. Aquí ahora viene. Más el fruto, ahora sí. Ahí están los deseos de la carne. Pero ahora todo lo contrario, si te sometes al Espíritu Santo, ¿cómo cambia el panorama? Ahora tu vida va a estar llena del amor de Dios, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, del dominio propio, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué les aconsejo? Si te encuentras luchando con alguna de esas categorías de los deseos de la carne, no pongas tu énfasis en dejar de hacer eso. Supongamos que tienes tu problema es con mentir. Esa es tu debilidad, mientes con mucha facilidad. No te esfuerces en voy a dejar de mentir, no voy a mentir, porque eso trae un efecto contrario. Vas a mentir más. Vas a poner tu esfuerzo en decir la verdad. Ahí es donde te vas a esforzar, en decir la verdad. Te despojas de la mentira, pero te revistes de la verdad. Y me empeño y me esfuerzo en decirles la verdad. Aquí funciona igual. No vas a poner tanto tu esfuerzo en despojarte de aquello, sino en revestirte del Espíritu Santo. Tu vida va a ser llena de todos estos frutos. El hecho de que ya el Espíritu Santo empiece a tomar control y dominio, entonces van a venir los frutos, esa vida que le agrada a Dios. Todo lo contrario de los deseos de la carne van a ser los frutos del Espíritu. Una vida llena de amor, de gozo, de paz, de fe, de paciencia, de bondad, de dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. La llenura del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter, la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo es Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Dios. Estamos llenos de Dios mismo. Por lo tanto, reflejaremos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la santidad de Dios. Y con el tiempo, progresivamente, te vas a sorprender. Porque mucha gente de tu alrededor se van a dar cuenta. Estás diferente. Has cambiado. No sé, te noto algo diferente. Sí.
porque eso es una evidencia. La naturaleza de Dios en nosotros se nota, es notable. Así como también lo otro también es muy notorio. Cuando alguien está bajo los deseos de la carne, eso se nota, se da cuenta fácilmente. Pero estamos aquí para cambiar. Voy a concluir ya con la lectura de Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un poquito de paciencia, David, voy a tomar agua. Con esto terminamos. Mi anhelo, mi deseo, ha sido mi oración a Dios, que para final de este año, cuando estemos ya al final del año, último culto del año 2026, recuerdo siempre ese mensaje del hermano Santiago, que uno hace el balance, ¿se acuerdan? Hacemos un balance a final de año, ¿recuerdan eso? Hacemos un balance, ¿cómo nos fue este año? Y entonces, por lo general, uno siempre nota, bueno, bancarrota, en quiebra espiritualmente, pero este año no va a ser así. Yo me he propuesto que este año no sea así para ninguno de ustedes. Termines en victoria. He vencido, he avanzado, he crecido. ¿Cómo he cambiado, Dios? Ya no otra vez con promesas, pero este año sí voy a mejorar. Y aquella lista, voy a cambiar aquí y nuevamente, no. Este fin de año va a ser diferente, porque le vas a entregar tu vida al control del Espíritu Santo. Y te aseguro, te garantizo, de que tu vida va a cambiar. No vas a terminar el fin de año en rojo. Quiebra, no. Ganancias, ¿verdad? El saldo, pérdidas, ganancias, no, ganancias. He mejorado, gloria a Dios, sí. Bueno, y podamos decir, como decía Pablo, porque ahora con Cristo estoy como juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Les deseo la mejor prosperidad espiritual para todos ustedes. Hermano David. Gracias. No, vamos a orar. Sí, ya me iba a ir sin orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tenemos algo diferente esta tarde. Vamos a orar cada uno según la necesidad que hay en su vida, ¿verdad? Y específicamente pedir esa llenura del Espíritu Santo. Una decisión. Pero mientras oramos, nuestros hermanos nos van a ayudar con una canción que nos va a inspirar. Si usted la desea cantar, también la canta, pero la intención es que usted ore, ¿verdad? Que usted ore, le entregue su vida ahora, el control al Espíritu Santo. Bueno, bendito Señor, hasta aquí nos has traído con este mensaje. Hay corazones tocados, Señor. Sé que le has hablado a muchos de mis hermanos, bendito Dios. Y que en este momento tu palabra arde en sus corazones. Sé que les has hablado y les continúas hablando. Y que para muchos de ellos es una confirmación de lo que has venido tratando con ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esa participación en la iglesia. Queremos que tomes ahora el lugar que te corresponde, el trabajo que te corresponde en mi vida, Señor. Y por eso, Señor, te queremos decir que tomes mi vida, que queremos ser más como Cristo. Señor, menguar a esos deseos de la carne. Sí, Señor, queremos la naturaleza de Cristo, más como tú, Señor. Aleluya. Quebranta lo que haya que quebrantar, Dios.
Oye tu iglesia, Señor, tu iglesia que se humilla y que pide. Usted ha dicho, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Más como Cristo es el propósito que tienes con nosotros. Sí, entregando tu voluntad ahora, entregando tu voluntad, te la entregamos a ti, Espíritu Santo. Hermanos que están rindiendo su voluntad, acude, Espíritu de Dios, para que crezcas tú. Ese es el propósito que tienes con mi vida. Para que crezca Cristo en cada uno de nosotros. Para que crezca Cristo en cada uno de nosotros. Con la bendita ayuda del Espíritu de Dios. Hermano David, por favor.